El sol de la Ciudad de México bañaba con su cálido resplandor los ventanales del penthouse de Ricardo, reflejándose en la reluciente superficie de la mesa de caoba, donde Sofía, su esposa, esbozaba con trazos seguros los planos de su próxima colección de moda. La risa de ella, clara y melodiosa, llenaba el espacio mientras Ricardo la observaba desde el umbral, una taza de café humeante en la mano. Eran la imagen de la perfección. Jóvenes, exitosos, profundamente enamorados, con el mundo a sus pies y un futuro que se extendía ante ellos como un lienzo inmaculado, esperando ser pintado con sueños y ambiciones. Hablaban de un viaje a la Provenza, de la remodelación de su casa de campo en San Miguel, incluso de la posibilidad de agrandar la familia el próximo año, planes palpables, casi al alcance de la mano. La felicidad era tan densa que casi se podía tocar, un aura brillante que los envolvía, inquebrantable, eterna. O al menos eso pensaban. La brusquedad con la que esa imagen se hizo añicos fue tan violenta como un cristal estallando en 1000 pedazos. Una semana después, la risa de Sofía se ahogaba en un consultorio frío y aséptico, reemplazada por el silencio aturdido de Ricardo. El eco de las palabras del médico, pronunciadas con una gravedad que helaba la sangre, aún resonaba en sus oídos. «Lo siento mucho, no hay nada que podamos hacer». Un diagnóstico implacable, una enfermedad rara y agresiva que había permanecido oculta, devorando silenciosamente la vitalidad de Sofía desde dentro, y que ahora se manifestaba sin misericordia, dejándoles no un futuro, sino una cuenta regresiva. La urgencia era la nueva banda sonora de sus vidas, una melodía desafinada de desesperación que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Ricardo no era un hombre de fe, ni mucho menos. Ricardo era la personificación del pragmatismo, un exitoso empresario en el competitivo mundo de las finanzas y la tecnología en la Ciudad de México. Su mente operaba con la precisión de un reloj suizo, desmantelando problemas complejos en componentes lógicos, buscando soluciones en datos, algoritmos y estrategias bien definidas. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo, basándose en la razón y la previsión, despreciando la irracionalidad y lo incontrolable. Para él, el destino era una consecuencia de las decisiones, no una fuerza mística. Su vida, en todos los aspectos, estaba bajo su estricto control, y Sofía era la pieza central de ese universo ordenado. Su devoción por ella no tenía límites, una entrega absoluta que, paradójicamente, era la única fisura en su armadura de lógica inquebrantable. Sofía era su ancla emocional, su inspiración, la luz que daba sentido a todo su esfuerzo y ambición. Su amor era sólido, inquebrantable, una fuerza más allá de cualquier cálculo. La noticia del diagnóstico de Sofía golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo. No solo era la perspectiva de perder a su amada esposa, sino la brutal confrontación con lo incontrolable, con una realidad que desafiaba toda su comprensión del mundo. Su mente analítica se negaba a aceptar una sentencia tan definitiva. «No hay nada que podamos hacer». Era una frase que no existía en su vocabulario profesional ni personal. Cada desafío tenía una solución, cada problema una estrategia. Esto, sin embargo, era diferente. Era una pared imponente, lisa y sin asideros, que se erigía frente a ellos, amenazando con aplastar todo lo que habían construido. El shock inicial se transformó rápidamente en una determinación feroz. Ricardo, el hombre de acción, el estratega implacable, activó todos sus recursos. Si la medicina convencional en México se declaraba impotente, él buscaría más allá. El dinero no era un obstáculo.
Su fortuna, acumulada con años de trabajo arduo y decisiones audaces, ahora se convertiría en el arma definitiva para combatir la enfermedad. No escatimaría en gastos, ni en esfuerzos, ni en energía. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, ahora mostraba una tensión apenas perceptible, una sombra de pánico en el fondo de sus ojos oscuros, pero su postura se mantenía firme, desafiante. No permitiría que un diagnóstico médico dictara el final de su historia de amor. Se lo debía a Sofía y se lo debía a sí mismo. La búsqueda de una cura, de una esperanza, de un milagro si era necesario, se convirtió en la única misión de su vida. Si esta historia de fe y milagros resuena contigo, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narrativas inspiradoras. La noticia devastadora sobre Sofía se incrustó en la mente de Ricardo como un fragmento de vidrio, agudo e implacable. Su vida, antes una sinfonía de éxitos y certezas, se había convertido de repente en una disonancia aterradora. Como un empresario acostumbrado a resolver lo irresoluble mediante la lógica y los recursos, Ricardo se lanzó a la batalla contra la enfermedad de Sofía con la misma tenacidad que aplicaba a sus negocios más desafiantes. No había problema sin solución, o al menos eso creía firmemente hasta ese momento. Su primera acción fue movilizar su vasta red de contactos y su considerable fortuna. En cuestión de días, Sofía estaba siendo evaluada por los neurocirujanos y oncólogos más renombrados de México. Ricardo no escatimó en gastos. Vuelos privados, consultas de emergencia, segundas y terceras opiniones, todo fue orquestado con una eficiencia impecable. Cada experto médico, tras revisar los expedientes y las resonancias magnéticas, confirmaba el mismo diagnóstico sombrío. Un glioma multiforme de grado 4, inoperable y de rápida progresión. Las palabras incurable y terminal se repitieron con una monotonía cruel, cada vez más difíciles de ignorar. La frustración de Ricardo crecía con cada puerta que se cerraba. Sus recursos ilimitados, su inteligencia aguda, su capacidad para doblar voluntades y mover montañas en el mundo corporativo, todo parecía inútil frente a la biología implacable. Cuando los médicos mexicanos agotaron sus opciones, Ricardo no dudó en expandir su búsqueda a nivel internacional. Viajaron a Houston, meca de la medicina oncológica, donde Sofía fue examinada en el MD Anderson Cancer Center. Luego a la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Incluso consideraron un viaje a Suiza para consultar a un experto en terapias experimentales. Los tratamientos propuestos eran agresivos y desesperanzadores. Quimioterapia de alta dosis con efectos secundarios devastadores. Radioterapia dirigida que apenas ofrecía una prolongación mínima de la vida. Inmunoterapias experimentales que se encontraban en fases tempranas de investigación y tenían tasas de éxito ínfimas. Ricardo pagó por cada una de estas esperanzas efímeras, con la fe ciegamente depositada en la ciencia, en la tecnología, en el avance del conocimiento humano. Sin embargo, cada ensayo, cada ciclo de tratamiento, solo traía consigo un declive más pronunciado en la salud de Sofía y una cuenta bancaria más mermada, no de forma crítica para él, pero sí en su ánimo. Sofía, que al principio había mostrado una entereza admirable, comenzó a sucumbir bajo el peso de la enfermedad y los tratamientos. Su vibrante energía se disipaba. Sus ojos perdían el brillo y su cuerpo, antes lleno de vida, se volvía frágil y demacrado. Ricardo observaba con impotencia cómo los medicamentos la debilitaban, cómo la esperanza se extinguía en sus miradas,
Su mente analítica, acostumbrada a ver patrones y soluciones, se encontraba ante un enigma sin resolución posible. En los silenciosos pasillos de los hospitales de renombre mundial, Ricardo se enfrentó a la cruda realidad. La ciencia médica, con toda su magnificencia y sus avances, había declarado a Sofía un caso perdido. Los especialistas, con sus batas blancas inmaculadas y sus voces profesionales, articulaban la dura verdad con términos clínicos. Pero el mensaje era claro. No había nada más que hacer. Ricardo se sentía atrapado en una burbuja de desesperación, viendo cómo su esposa se desvanecía ante sus ojos, mientras su propia armadura de pragmatismo y control se resquebrajaba lentamente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de consultas, tratamientos fallidos y expectativas defraudadas. Clínicas de vanguardia en Alemania, centros de investigación en Israel, gurús de la medicina alternativa en Asia. Ricardo exploró cada avenue con una obstinación casi maníaca. Los diagnósticos se repetían, los pronósticos eran invariablemente funestos. Los gastos eran siderales, pero el dinero, que antes había representado poder y seguridad, ahora no era más que un recurso inútil frente a la inminencia de la pérdida. Emocionalmente, Ricardo estaba siendo desmantelado. Los ataques de ansiedad, antes desconocidos para él, se volvieron compañeros nocturnos. Su mente, habitualmente lúcida, se nublaba con pensamientos oscuros y una profunda sensación de fracaso. El escepticismo, que había sido la base de su carácter, se tambaleaba. La impotencia lo roía desde adentro. Se encontraba en un punto en el que ya no sabía a dónde más acudir, ni qué hilo más tirar. Había agotado todas las vías lógicas, todas las opciones científicamente probadas. La medicina moderna había levantado las manos, y Ricardo se sentía a la deriva en un océano de desesperación, sin brújula y sin puerto al que regresar. Su control sobre la vida, sobre el destino de los que amaba, se había desvanecido por completo. La imagen de Sofía, cada vez más pálida y frágil, era un constante recordatorio de su derrota frente a la enfermedad. La sala de espera del hospital se había convertido en el purgatorio personal de Ricardo, un espacio de tortura silenciosa donde cada minuto se estiraba hasta la eternidad. Sofía, su amada Sofía, había entrado en un estado crítico irreversible. Los médicos, con sus rostros demacrados y sus batas blancas, ya no disimulaban la verdad. Sus palabras se ahogaban en suspiros profesionales, en eufemismos vacíos que solo significaban una cosa: no había esperanza. Le dieron un pronóstico de horas, quizás un par de días, si la fortuna le sonreía a la máquina que la mantenía aferrada a la vida. Ricardo se sentía totalmente solo, un naufragio emocional en medio de un océano de desesperación. Las opciones se habían evaporado como el rocío matutino. Su imperio corporativo, su inteligencia aguda, sus conexiones, su fortuna ilimitada. Todo era inútil. Ningún dinero, ninguna influencia podía comprar un solo aliento más para Sofía. En la penumbra de su angustia, mientras deambulaba sin rumbo por los pasillos gélidos, una figura frágil emergió de la bruma de su desesperación. Era una anciana, de cabellos blancos como la nieve y ojos que parecían haber visto la historia entera del mundo. Su rostro, surcado por profundas arrugas, emanaba una extraña combinación de sabiduría y serenidad. Se acercó a Ricardo con lentitud, casi imperceptiblemente, como una brágula movida por una suave brisa. Ricardo, absorto en su dolor, apenas la notó al principio, su mirada perdida en un punto fijo del suelo, un mosaico sin sentido, pero la anciana persistió. De una forma que no podía explicar,
Su presencia se hizo más densa, más real, hasta que su voz, suave como un susurro de hojas secas, irrumpió en el torbellino de su mente. «Joven, ¿buscas un médico para tu amada?», preguntó, su voz tenue, pero cargada de una autoridad inusitada. Ricardo, sobresaltado, levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre se encontraron con los de ella, que brillaban con una luz incomprensible. «¿Un médico? Ya no hay médicos para mi esposa», respondió con una amargura que le rasgaba la garganta. La anciana sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática que no alcanzó sus labios, sino que pareció dibujarse en la profundidad de sus ojos. «Hay un médico diferente», dijo, su voz ahora aún más baja, casi un secreto compartido solo con el viento. «No lo encontrarás en estos fríos pasillos. Él no usa batas ni instrumentos de acero. Él hace milagros». Ricardo la miró con una mezcla de agotamiento y frustración. La idea de milagros era una burla cruel para su mente analítica, educada para despreciar lo irracional y sobrenatural. Estaba al borde de la cordura, y las palabras de la anciana le parecieron el delirio de una mente senil. Sin embargo, algo en la intensidad de su mirada, en la calma inquebrantable que irradiaba, le impidió ignorarla por completo. «No, señora, no hay milagros», replicó Ricardo, su voz ronca. «Solo ciencia, y la ciencia ha fallado». La anciana negó con la cabeza lentamente, como si desaprobara su limitada visión del mundo. «La ciencia solo ve lo que puede medir, joven, pero hay cosas que escapan a sus instrumentos. Este médico, él ve el alma. Él restaura lo que se ha roto, aun cuando parece imposible». Luego, de su bolsillo, sacó un pequeño trozo de papel arrugado y se lo extendió a Ricardo. En él, con una caligrafía temblorosa pero legible, había una dirección garabateada, un lugar aparentemente común, en un rincón olvidado de la ciudad. «Ve allí», dijo la anciana, su mirada fija en la suya, como si estuviera plantando una semilla directamente en su alma. «Él puede ayudar. Tu fe no es necesaria, solo tu desesperación. Él entiende eso». Un vago rastro de incredulidad se apoderó de Ricardo. Un médico que no estaba en un hospital, que hacía milagros, en una dirección cualquiera. Su mente racional gritaba que era una tontería, una estratagema, una broma cruel. Pero, ¿qué más le quedaba? Ninguna de las opciones lógicas había funcionado. Todos los caminos racionales lo habían llevado a este abismo. Estaba atado de manos, ahogado en la impotencia. La imagen de Sofía, pálida y frágil en la cama del hospital, con el sonido constante de monitores marcando un tiempo que se agotaba, era una tortura insoportable. En ese momento de extrema vulnerabilidad, la lógica se desmoronó. Podría ser una locura, un engaño, la última extravagancia de un hombre que había perdido el juicio. Pero, ¿qué perdía? Ya no le quedaba nada por perder. Su escepticismo, su pragmatismo intrínseco se deshicieron como el hielo bajo el sol ardiente de su angustia. Era un acto de rendición, no de fe. Una rendición a la desesperación, la última y más irracional de las esperanzas. Tomó el papel de la mano de la anciana, sintiendo la textura áspera y gastada del papel. La anciana le dedicó una última sonrisa, esta vez más plena, y luego, con la misma lentitud con la que había aparecido, se desvaneció entre la gente del pasillo, tan silenciosa y enigmática como una sombra. Ricardo se quedó allí, el papel en la mano, el corazón martilleándole en el pecho con una mezcla explosiva de miedo, incredulidad y una minúscula chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Contra todo pronóstico, contra todo lo que él creía, decidió seguir el consejo de la anciana. Iría a ese lugar.
Buscaría a ese médico diferente. Era la última carta, la última y más descabellada, en una partida que ya creía perdida. Con el papel arrugado en la mano, Ricardo se dirigió al estacionamiento del hospital, donde su chofer, un hombre leal, pero visiblemente preocupado, lo esperaba. La dirección lo llevó a un barrio antiguo, con calles estrechas y casas modestas, muy lejos de los relucientes rascacielos de Polanco, donde él vivía y trabajaba. El GPS del auto no reconocía la ubicación exacta, reduciendo la búsqueda a una serie de conjeturas y preguntas a los transeúntes. Finalmente llegaron a una calle adoquinada, apenas iluminada por farolas antiguas, donde un pequeño letrero de madera, apenas visible en la penumbra, anunciaba consultorio médico, con letras desgastadas. No era una clínica, ni un hospital, era una casa antigua, de una sola planta, con una fachada humilde y un pequeño jardín descuidado. La sencillez del lugar contrastaba brutalmente con los lujosos hospitales de renombre internacional que había visitado. Su mente pragmática gritaba una vez más que esto era una locura, una trampa, una estafa. ¿Cómo podría un médico así operar en un lugar tan desprovisto de equipo y personal? Sin embargo, la imagen de Sofía, languideciendo en el hospital, le dio el impulso necesario para silenciar su escepticismo. Bajó del coche, dejando al chofer con instrucciones de esperar, y se acercó a la puerta de madera. Tocó con una incertidumbre que nunca antes había sentido. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a un hombre. No era lo que Ricardo esperaba. No vestía una bata blanca ni una ropa de cirujano. Llevaba una túnica sencilla de lino, de un color terroso, y sandalias. Su cabello era oscuro y largo, cayendo sobre sus hombros, y sus ojos eran de un azul profundo, de una quietud que inspiraba una calma inmediata y una autoridad serena. No era imponente físicamente, pero su presencia llenaba el pequeño umbral de la casa. Irradiaba una paz tan palpable que Ricardo sintió cómo su ansiedad disminuía unos grados con solo mirarlo. ¿Ricardo?, preguntó el hombre con una voz suave pero resonante, como si ya supiera quién era y por qué estaba allí. Ricardo asintió, mudo por la sorpresa. Esperaba su llegada. Tráela. La orden no era una pregunta, sino una afirmación tranquila, llena de una certeza que desarmó por completo a Ricardo. Regresó al coche y con la ayuda de su chofer y de 2 enfermeras que había insistido en traer con Sofía, trasladaron a su esposa en una camilla especial hasta el pequeño consultorio. Sofía estaba pálida, con la respiración entrecortada y los ojos apenas abiertos. Sus signos vitales eran alarmantemente bajos, un constante recordatorio de que cada segundo contaba. La enfermera jefe, una mujer experimentada que había visto innumerables casos terminales, miraba al médico con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El doctor, para sorpresa de Ricardo, no pidió el historial médico, ni los resultados de los innumerables exámenes, ni las complejas resonancias magnéticas y tomografías que llenaban carpetas enteras. Simplemente se acercó a Sofía, sus ojos azules fijos en su rostro demacrado. Se arrodilló junto a la camilla y un silencio denso llenó la pequeña habitación. No había instrumentos, ni máquinas, solo la presencia del hombre. Las enfermeras intercambiaron miradas escépticas. Ricardo, al borde del colapso emocional, observaba cada movimiento, cada gesto minúsculo, buscando cualquier indicio de charlatanería, cualquier señal de que su última y desesperada apuesta fuera un error catastrófico. El médico extendió una mano y con una delicadeza infinita colocó la palma de su mano sobre la frente de Sofía. No ejerció presión,
No parecía realizar ninguna técnica especial. Era un simple toque. En ese momento, Ricardo notó algo extraordinario. Una calidez suave, casi imperceptible al principio, pareció emanar de la mano del hombre. Luego, con una voz profunda y melodiosa, susurró unas palabras. No eran palabras médicas, ni un diagnóstico. Eran palabras de consuelo, de paz, de vida. Ricardo no pudo entenderlas completamente, pero sintió su resonancia en lo más profundo de su ser. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía incomprensible. Entonces el milagro comenzó a desplegarse, no de forma gradual, sino con una inmediatez asombrosa que desafiaba toda lógica. La piel de Sofía, que hasta hacía un momento había estado fría y cenicienta, comenzó a recuperar un tono rosado. Su respiración, antes dificultosa y superficial, se hizo más profunda y constante. En sus ojos, que habían sido opacos y sin vida, apareció un ligero brillo, un atisbo de conciencia. Las enfermeras, que habían estado observando con una incredulidad apenas disimulada, se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Una de ellas dejó caer su estetoscopio, el sonido resonando en el silencio como un golpe. Ricardo se acercó a la camilla, su corazón latiendo con una fuerza que creyó olvidada. Tomó la mano de Sofía y sintió una calidez reconfortante. Sus dedos, que habían estado inertes, se movieron débilmente, apretando los suyos. Los monitores que las enfermeras habían traído consigo, indicadores fríos de la batalla perdida, comenzaron a emitir sonidos más rítmicos, señales de vida que antes eran imposibles. La frecuencia cardíaca de Sofía se estabilizó a niveles normales. Su presión arterial dejó de ser críticamente baja. Se abrió un poco más sus ojos y esta vez había reconocimiento en ellos. Una pequeña sonrisa, débil pero inconfundible, apareció en sus labios. Trató de hablar y de su garganta salió un susurro claro. Ricardo. La incredulidad de Ricardo se transformó en un asombro tan profundo que le cortó el aliento. Esto no era una leve mejoría, ni una remisión temporal. Era una recuperación instantánea, total. Los síntomas de la terrible enfermedad que había consumido a Sofía durante meses simplemente habían desaparecido. Era como si la enfermedad jamás hubiera existido, borrada por completo. Se frotó los ojos, parpadeando, intentando encontrar alguna explicación lógica, alguna trampa visual, pero no había nada. La evidencia era innegable y abrumadora. Sofía, que minutos antes estaba al borde de la muerte, ahora lo miraba, débil pero consciente, con una luz renovada en sus ojos. El médico retiró su mano de la frente de Sofía, sonriendo con una expresión de profunda serenidad y satisfacción, como si lo que acababa de ocurrir fuera lo más natural del mundo. Ricardo no pudo articular palabra, apenas podía respirar, abrumado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Un milagro. Había presenciado un milagro en el más puro y asombroso sentido de la palabra. El alivio que inundó a Ricardo fue una marea inmensa, un torrente que arrastró años de control, de pragmatismo y de una lucha interna agotadora. La visión de Sofía, no solo respirando con facilidad, sino con un color saludable regresando a sus mejillas, fue una epifanía. Sus ojos, antes opacos y hundidos, ahora brillaban con una claridad que él no había visto en meses, quizás en más de un año. Las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por una emoción tan vasta que los superaba por completo. Las máquinas del hospital, que horas antes emitían pitidos fúnebres, ahora mostraban signos vitales absolutamente normales, incluso vigorosos. El médico permanecía a un lado de la cama,
Una figura serena, sus ojos observando a Sofía con una expresión que Ricardo no podía descifrar, pero que irradiaba una paz inquebrantable. Era un silencio diferente, no el silencio pesado de la muerte inminente, sino uno cargado de reverencia y asombro. Ricardo se acercó al hombre, sus pasos temblorosos. Extendió una mano, luego la retiró, sin saber cómo expresar lo que sentía. «Gracias», dijo finalmente, con la voz quebrada. «No sé cómo, no tengo palabras. Ha salvado a mi esposa. Ha hecho lo imposible». Sacó su billetera, con la intención de ofrecerle lo que fuera necesario, lo más valioso que poseía. Su mente, acostumbrada a valorar todo en términos monetarios, buscaba una cifra, cualquier suma que pudiera reflejar el milagro que acababa de presenciar. «Por favor, dígame cuánto le debo. Lo que sea lo pagaré, lo que pida». El médico, con una sonrisa gentil que iluminó su rostro, negó con la cabeza. Sus ojos eran profundos y cálidos. «Mi recompensa ya ha sido entregada, señor. No hay nada que pagar». Su voz era suave, pero llevaba una autoridad implícita que desarmó por completo a Ricardo, acostumbrado a negociar y a que todo tuviera un precio. La perplejidad de Ricardo era palpable. ¿Cómo podía alguien negarse a un pago por un servicio tan trascendental? En su mundo todo tenía un valor, y este acto de sanación era invaluable. Insistió, tratando de meterle un fajo de billetes en la mano, casi desesperado por encontrar una forma de retribuir. «Pero esto es un milagro. Usted ha salvado su vida», reiteró, con lágrimas asomando a sus ojos. El médico simplemente puso su mano sobre la de Ricardo, deteniendo el intento de pago con una gentileza que no permitía discusión. «La mayor recompensa es ver la vida restaurada. Cuide bien de ella». Dicho esto, sus ojos se posaron en Sofía, que empezaba a abrir los suyos lentamente, con una mirada confusa pero tranquila. En ese instante preciso, la atención de Ricardo se desvió inevitablemente hacia su esposa. La vio moverse, sus labios pronunciaron un débil «Ricardo». Fue un sonido que él había temido nunca volver a escuchar. Las lágrimas finalmente brotaron, una liberación catártica de meses de angustia y desesperación. Se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de Sofía, sintiendo el calor de su piel, el pulso fuerte y constante que la vida le devolvía. La abrazó suavemente, murmurando palabras incoherentes de amor y alivio, incapaz de apartar la vista de su rostro. Era como si la luz hubiera regresado a su mundo. Cuando Ricardo finalmente se recompuso, levantándose para hablar de nuevo con el médico, para darle las gracias una vez más, para pedirle su nombre y cómo contactarlo, la cama a su lado estaba vacía. El espacio donde el hombre había estado parado emitía un eco de su presencia, pero él ya no estaba allí. Ricardo parpadeó, incrédulo. Miró a su alrededor, buscando en las esquinas de la habitación, en el pasillo adyacente. Nada. El médico había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. La rapidez y el silencio de su partida lo dejaron helado, una punzada de extrañeza perforando su euforia. «Doctor», llamó, su voz resonando en el silencio de la habitación, solo interrumpido por los suaves pitidos de los monitores de Sofía. No hubo respuesta. La búsqueda de Ricardo fue frenética, pero inútil. Salió de la habitación, interrogó a una enfermera que pasaba por el pasillo, pero ella aseguró no haber visto a nadie más salir o entrar recientemente. El hospital era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero la desaparición fue demasiado abrupta, demasiado completa. Ricardo regresó al lado de Sofía.
su mente dividida entre la alegría de su recuperación y el desconcertante enigma del hombre que la había sanado. Una parte de él se preguntó si lo había soñado, si la tensión y el agotamiento lo habían llevado a alucinar. Pero Sofía estaba allí, viva, respirando, recuperando su conciencia, una prueba irrefutable de que algo extraordinario había ocurrido. La noticia de la recuperación de Sofía se esparció como pólvora entre el personal médico del hospital. Los mismos doctores que habían declarado su caso como terminal, que habían aconsejado a Ricardo que se despidiera, acudieron a su habitación con un asombro rayano en la incredulidad. Examinaron los nuevos resultados de las pruebas, compararon las resonancias magnéticas, los análisis de sangre, las constantes vitales. Las anomalías habían desaparecido. Los marcadores tumorales se habían normalizado. El tejido dañado había sido reemplazado por células sanas. Era como si Sofía nunca hubiera estado enferma. No había una explicación médica concebible. Los especialistas más renombrados, aquellos que Ricardo había traído de todas partes del mundo, se quedaron mudos, sus rostros reflejando una mezcla de estupefacción y confusión profesional. Es inaudito, balbuceó el jefe de oncología, un hombre que había visto los peores casos y había mantenido siempre una compostura inquebrantable. Sus órganos, doctor, no hay rastro del daño. El tumor simplemente no está. Los análisis son perfectos. Otro médico de renombre internacional en neurocirugía examinó las últimas imágenes cerebrales de Sofía. Es imposible. Las lesiones que tenía eran irreversibles. No hay cicatrices, no hay evidencia de que la enfermedad haya estado allí alguna vez. La recuperación no solo era total, sino que desafiaba cada principio de la medicina que ellos conocían. Era como si la enfermedad jamás hubiera existido, como si un borrador invisible la hubiera erradicado por completo de su cuerpo, sin dejar la más mínima huella de su paso. Sofía, por su parte, se recuperó con una velocidad asombrosa. En cuestión de días estaba de pie, caminando. Su energía regresó, su apetito, su risa. No solo no tenía secuelas, sino que parecía haber rejuvenecido, irradiando una vitalidad que sorprendió incluso a Ricardo. No recordaba exactamente al médico. Su memoria del evento era un tanto nebulosa debido al estado crítico en el que se encontraba, pero recordaba una sensación de paz profunda, una luz cálida y una voz que le hablaba de vida y esperanza. Su recuperación fue tan completa que pronto fue dada de alta, dejando a los médicos del hospital con un misterio sin resolver. Un caso que redefinía los límites de lo posible. Un evento que se contaría en sus pasillos durante años como el milagro de Sofía. Pero para Ricardo, el misterio más grande no era la sanación en sí, sino la identidad del hombre que la había realizado y que se había desvanecido en el aire, dejando a su paso la vida de su esposa restaurada y una pregunta sin respuesta resonando en lo más profundo de su ser. La euforia inicial por la recuperación milagrosa de Sofía se mezclaba en Ricardo con una punzante necesidad de entender. Su mente, acostumbrada a desentrañar problemas empresariales complejos, no podía aceptar lo sucedido como un simple acto inexplicable. La desaparición abrupta del médico, justo cuando su gratitud y sus intentos de compensación alcanzaron su punto máximo, solo alimentaba la vorágine de preguntas en su cabeza. Mientras Sofía era dada de alta, asombrando a todo el personal médico que la había desahuciado, Ricardo ya había puesto en marcha su propia investigación. Necesitaba encontrar a ese hombre, al menos para darle las gracias de manera adecuada y para comprender cómo había logrado lo imposible.
Su primera acción fue regresar al pasillo del hospital donde la anciana se le había aparecido. Recorrió cada rincón, interrogó a enfermeras, guardias de seguridad y visitantes, describiendo a la mujer con precisión. Su atuendo humilde, su rostro surcado por el tiempo, la serenidad en sus ojos. Nadie la había visto. Nadie la recordaba. Era como si hubiera surgido de la nada y se hubiera desvanecido en el aire. La dirección en el papel, la que condujo a Ricardo al encuentro con el misterioso médico, era su siguiente pista. Se dirigió a ese lugar, una calle modesta en un barrio antiguo de la ciudad, esperando encontrar al menos un rastro, una clínica con una placa, una casa con algún indicio. Sin embargo, el número que la anciana había garabateado correspondía a una casa de apariencia común, habitada por una familia que juraba no conocer a ningún médico, ni haber visto a un hombre con las características que Ricardo describía. Se disculparon amablemente, pensando quizás que se trataba de un error de dirección. Ricardo insistió, mostrando una fotografía de la casa que había tomado con su teléfono en el momento del milagro. La familia negó rotundamente que esa fuera su casa, aunque el número coincidía con el de su puerta. Parecía que el lugar mismo se había transformado, o el recuerdo de Ricardo se había distorsionado. La lógica empezaba a resquebrajarse. La frustración crecía, pero no podía rendirse. La imagen de Sofía sonriendo y llena de vida era un testimonio constante de que algo extraordinario había ocurrido. No podía simplemente catalogarlo como un milagro y seguir adelante. Necesitaba una explicación, aunque su mente racional se resistiera a ella. Recurrió a sus contactos, utilizando su influencia y sus recursos para investigar de manera discreta. Contrató detectives privados para buscar a un hombre con las características del médico, en cada clínica, en cada rincón, sin éxito. Nadie lo conocía. No había registros de él en el colegio de médicos, ni en bases de datos de hospitales, ni en directorios profesionales. Era como si no existiera en el mundo oficial, el mundo que Ricardo conocía y dominaba. Mientras tanto, Sofía se recuperaba a pasos agigantados. Su energía regresó, su apetito, su alegría. Los exámenes médicos de rutina no mostraban ni la más mínima huella de la enfermedad terminal que la había atormentado. Los médicos, una vez escépticos, ahora estaban completamente perplejos. Hablaban de remisión espontánea, de un caso sin precedentes, de la resistencia de la naturaleza humana. Pero ninguna de esas frases podía explicar la velocidad y la totalidad de su recuperación, ni la presencia de un médico que simplemente había aparecido y desaparecido sin dejar rastro médico o burocrático. Un día, mientras Ricardo continuaba con su búsqueda infructuosa, la misma anciana que le había dado la dirección reapareció. Esta vez fue en una plaza pública donde Ricardo solía ir a reflexionar. Se sentó a su lado en un banco sin que él la hubiera visto llegar. «Lo buscas, ¿verdad?», dijo con una voz suave, pero cargada de una sabiduría ancestral. Ricardo se sobresaltó. «Sí, ¿quién es él? ¿Cómo lo encontró? ¿Qué es lo que hizo?». La anciana le sonrió con una dulzura que le llegó al alma. «Él no se encuentra con la razón, joven. Él se encuentra con el corazón». Hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte, como si viera algo más allá de lo visible. «Me dijo que tu esposa no necesitaba un médico para el cuerpo, sino un bálsamo para el alma. Su enfermedad era una prueba, una puerta. Y tú tenías que abrirla». Ricardo, confundido, intentó interrogarla de nuevo, pero ella, con un gesto de la mano, lo silenció. «Él no acepta pagos terrenales».
Su recompensa es la fe que Él siembra en los corazones más duros. Luego, con una lentitud deliberada, sacó de su bolsillo un pequeño objeto. Era una pequeña cruz de madera de olivo, tallada con una simplicidad conmovedora. Él me pidió que te diera esto, dijo extendiéndola. Es un recordatorio de que la verdadera sanación viene de un poder que va más allá de nuestra comprensión. No busques su nombre en los registros humanos, Ricardo. Búscalo en los evangelios. Aquellas palabras resonaron en la mente de Ricardo con una fuerza inesperada. Los evangelios. Él, un hombre de negocios, un pragmático, buscando respuestas en la Biblia. Era impensable, y sin embargo, la cruz de madera que ahora sostenía en su mano quemaba con un calor que no era físico. Miró de nuevo a la anciana, pero una vez más, ella ya no estaba. Se había desvanecido tan silenciosamente como antes, dejando a Ricardo solo con la cruz y la semilla de una idea revolucionaria. Los días siguientes fueron un torbellino para Ricardo. Empezó a leer los evangelios, buscando referencias, buscando cualquier pista que pudiera conectar al hombre que sanó a Sofía con las antiguas escrituras. Al principio era un ejercicio puramente intelectual. Buscaba similitudes en las descripciones, en los detalles de las curaciones. Pero a medida que avanzaba, una profunda conexión comenzó a formarse. La forma en que el médico había tocado a Sofía, la serenidad en su mirada, la ausencia de preguntas médicas, la sanación instantánea y completa, la negativa a aceptar pagos, el mensaje de esperanza y fe. Todo se alineaba de manera inquietante con las historias de Jesús de Nazaret. Un día, mientras leía la historia de la resurrección de Lázaro, Sofía se sentó a su lado. «Sabes, Ricardo», dijo con una voz pensativa, mientras estaba allí, al borde, sentí una paz inmensa, y me habló, no con palabras audibles, sino en mi alma. Me dijo que mi hora no había llegado aún, que tenía un propósito. Ricardo la miró, la piel de gallina erizándose en sus brazos. «¿Y quién te habló, Sofía?» Ella sonrió, una sonrisa de profunda certeza. Él sabía mi nombre, y me dijo que no temiera, que él había venido a darme vida. Me dijo que creyera en él. Las palabras de Sofía, junto con la cruz de olivo en su bolsillo y las historias que ahora leía, se unieron en un patrón irrefutable. El peso de la evidencia, aunque no científica en el sentido tradicional, era abrumador. Ricardo, el escéptico, el pragmático, el hombre de ciencia, se enfrentó a una verdad tan inmensa que sus cimientos intelectuales se tambalearon. No era un médico, no era un curandero, no era un ser humano extraordinariamente dotado. Era más, mucho más. La revelación comenzó a gestarse en su interior. Una verdad que desbordaba toda lógica y que lo llevaba a un lugar donde el control ya no existía, solo la maravilla y el asombro. Las pistas se volvían claras, dibujando una imagen que su mente se negaba a aceptar por completo, pero su corazón ya había comenzado a creer. La confrontación con la verdad fue un vendaval que arrasó con los pilares de la existencia de Ricardo. Durante toda su vida había erigido un santuario a la razón, a la lógica inquebrantable, a los datos empíricos. Cada decisión, cada éxito, cada fracaso había sido analizado bajo la lente fría del intelecto. Su mundo era un edificio meticulosamente construido, donde cada ladrillo representaba una certeza científica o una verdad demostrable. Pero ahora, ese edificio se resquebrajaba bajo la revelación de un evento que no solo desafiaba la lógica, sino que la pulverizaba por completo. La acumulación de evidencias se había vuelto insostenible para su escepticismo. La desaparición inexplicable del médico,
Su negativa a aceptar pago, la curación instantánea y milagrosa de Sofía, la imposibilidad de la ciencia médica para explicar lo ocurrido y las enigmáticas palabras de la anciana. Luego, la cruz de olivo, cuya madera parecía vibrar con una energía antigua, y finalmente las palabras de Sofía, un testimonio directo de una intervención que trascendía lo humano. Cuando Sofía le reveló que él había venido a darle vida y que le había dicho que no temiera, es que creyera en él, la última barrera en la mente de Ricardo se derrumbó. Las lecturas del Evangelio, que al principio eran un ejercicio intelectual de comparación, se transformaron en una inmersión profunda, casi una conversación con la historia misma. Cada parábola, cada milagro, cada enseñanza sobre el amor y la redención resonaba con un eco inconfundible en su propia experiencia. La paz que el médico exudaba, su mirada penetrante pero compasiva, su autoridad silenciosa, todo se alineaba con las descripciones del Nazareno. Ricardo se encontró con pasajes que hablaban de un hombre que sanaba ciegos con un toque, que multiplicaba panes y peces, que caminaba sobre las aguas, y, lo más asombroso, que resucitaba a los muertos. La idea de que Sofía había estado al borde de la muerte y había regresado a la vida plena y sana ya no era una anomalía médica sin explicación, sino la confirmación de una verdad mucho más profunda. Una mañana, Ricardo se encerró en su estudio, con la cruz de olivo apretada en la mano y los evangelios abiertos ante él. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero esta vez no las leía como un historiador escéptico, sino como un buscador desesperado de la verdad. Fue entonces cuando las palabras de la anciana volvieron a él con una claridad cristalina. No busques su nombre en los registros humanos, Ricardo. Búscalo en los evangelios. Y el mensaje de Sofía me dijo que creyera en él. El peso de la evidencia ya no era una carga, sino una revelación. El pragmático, el hombre de ciencia que había creído solo en lo tangible, finalmente cedió. Una ola de emoción que mezclaba asombro, gratitud y una humildad abrumadora lo invadió. Fue una epifanía, un momento de iluminación que desmanteló cada prejuicio, cada argumento racional que había sostenido durante décadas. No había otra explicación. No podía ser un médico común, por más talentoso que fuera. Ninguna mente humana, por brillante que fuese, podía ejecutar semejante prodigio. La certeza se instaló en su corazón con una fuerza arrolladora, eclipsando cualquier duda residual. En ese instante, una exclamación inarticulada brotó de su garganta, una verdad que había estado pugnando por salir de lo más profundo de su ser, un nombre, un concepto que había relegado al ámbito de los mitos y las fábulas religiosas, y resonó en el silencio de su estudio con una fuerza atronadora. Jefe, ese médico que salvó a su esposa no era humano, era Jesús. La frase, que había escuchado en su mente desde que la anciana susurró por primera vez sobre un médico diferente, ahora se convertía en una verdad innegable, una proclamación que lo liberaba de las cadenas de su propio escepticismo. Su visión del mundo se hizo añicos y se reconstruyó en un instante. Los microscopios, los algoritmos, las demostraciones matemáticas, todo lo que había definido su realidad, de repente se vio disminuido ante la grandeza de lo divino. No era una anulación de la ciencia, sino una expansión de la realidad. Había una dimensión que su razón había ignorado, una fuerza que operaba más allá de las leyes físicas que él tan bien conocía. La transformación interna de Ricardo fue profunda y radical.
El hombre que una vez despreciaba la fe como una debilidad, ahora se encontraba de rodillas, aunque no físicamente, sí espiritualmente. No era una conversión forzada por el miedo, sino una aceptación plena, nacida de la experiencia más trascendente de su vida. El milagro de Sofía no solo la había sanado a ella, sino que había restaurado algo aún más fundamental en Ricardo: su capacidad de asombro, su apertura a lo inexplicable, su fe. Comprendió que el regalo que había recibido no era solo la vida de su esposa, sino una revelación sobre la naturaleza de la existencia misma. La sanación de Sofía fue un acto de amor incondicional, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la intervención divina podían manifestarse de formas que desafiaban toda comprensión humana. La magnitud de lo sucedido lo llenó de una gratitud que excedía cualquier emoción que hubiera sentido antes. Era una gratitud que no podía ser expresada con dinero ni con palabras, solo con una vida transformada. Ricardo, el frío empresario, el escéptico empedernido, el hombre que solo creía en lo que podía ver y tocar, ahora era un hombre de fe. Su perspectiva de vida había cambiado de forma irreversible. Se dio cuenta de que había vivido en una jaula autoimpuesta de racionalidad, perdiéndose la belleza y el misterio más profundos del universo. La presencia de lo divino ya no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable, experimentada a través del milagro de Sofía y la figura enigmática del médico. La profundidad de la fe, que antes había desdeñado, se reveló como la fuerza más poderosa y transformadora que existía. La cruz de olivo, que conservaría por siempre, no era solo un recuerdo de un evento extraordinario, sino un ancla a su nueva comprensión del mundo. Era el símbolo de un milagro que había salvado a su esposa, y de paso había resucitado su propia alma. Ricardo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino del pragmatismo había llegado a su fin, y un nuevo sendero, iluminado por la fe y la maravilla, se abría ante él. La verdad, aunque increíble, era innegable, y Ricardo, el hombre de la lógica, ahora abrazaba el misterio con todo su ser. La comprensión golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo, desmantelando décadas de pensamiento racional y escepticismo arraigado. La imagen del médico se fusionó con los relatos bíblicos, con las palabras de Sofía, con el sentimiento inexplicable que emanaba de la cruz de olivo. No era una metáfora, no era un cuento, no era un placebo. Era una verdad palpable, innegable. Aquel día, en la humilde habitación del hospital, el hombre que había sanado a su esposa no era humano, era Jesús. La magnitud de esta revelación le hizo temblar. Él, que había buscado respuestas en la ciencia, en el dinero, en el poder, se vio confrontado por el poder más grande de todos, uno que operaba fuera de cualquier parámetro conocido. Su mundo se había desmoronado para reconstruirse sobre un fundamento completamente nuevo, uno de fe y de milagro. Sofía, por su parte, se recuperó completamente. No hubo secuelas, ni cicatrices, ni siquiera el recuerdo físico de la enfermedad que la había llevado al borde de la muerte. Su energía florecía cada día, su risa llenaba la casa de nuevo, y sus ojos irradiaban una paz y una alegría que Ricardo nunca antes había visto. Ella era el milagro personificado, un testimonio viviente de lo que había sucedido. La vida para ambos se transformó por completo. Ricardo, el magnate de los negocios que antes solo pensaba en la expansión de su imperio, ahora veía el mundo con otros ojos. Su prioridad ya no era acumular, sino dar. Su mente analítica, antes enfocada en estrategias de mercado,
Se volcó hacia la búsqueda de formas de servir, de ayudar, de extender la misma esperanza que a ellos les había sido concedida. Vendió una parte significativa de sus empresas, no para retirarse, sino para redirigir sus recursos y su tiempo hacia causas altruistas. Fundó una fundación dedicada a brindar atención médica de calidad a comunidades marginadas, no solo con tecnología avanzada, sino también con un enfoque en la esperanza y el acompañamiento humano. Su experiencia le había enseñado que hay sufrimientos que ninguna medicina puede curar, solo la fe y el amor. Construyó hospitales pequeños y clínicas rurales, no con su nombre, sino dedicados a la caridad y al servicio. El pragmatismo que una vez lo definió ahora se manifestaba en la eficiencia con la que administraba sus proyectos filantrópicos, asegurándose de que cada centavo y cada esfuerzo se invirtieran donde más se necesitaban. Sofía, con su renovada vitalidad, se convirtió en el motor emocional detrás de estas iniciativas. Su testimonio personal inspiraba a muchos, y su presencia, llena de compasión, era un bálsamo para los afligidos. Juntos viajaban a lugares remotos, llevando no solo recursos materiales, sino un mensaje de esperanza que trascendía las barreras culturales y religiosas. Ricardo, el hombre que no creía, se convirtió en un apóstol de la fe, no con dogmas rígidos, sino con el testimonio innegable de su propia transformación. Hablaba de su experiencia con una humildad que conmovía, reconociendo que su lógica y su ciencia no habían sido suficientes para salvar a su esposa, y que solo a través de una intervención divina habían encontrado la verdadera sanación. Su hogar, antes un símbolo de éxito material, se convirtió en un refugio de paz y gratitud. Las discusiones sobre dividendos y fusiones fueron reemplazadas por conversaciones sobre cómo impactar más vidas, cómo llevar consuelo a quienes sufren. La familia, antes unida por el amor, ahora lo estaba también por una fe profunda y compartida, una fe que había surgido de la oscuridad más absoluta. Criaron a sus hijos con una perspectiva diferente de la vida, inculcándoles valores de compasión, servicio y la creencia en un poder superior que guía y sana. Les contaban la historia del médico, no como una leyenda, sino como la verdad fundacional de su familia, el momento en que sus vidas se redefinieron. La vida de Ricardo se convirtió en un testimonio viviente de que incluso para el más racional de los hombres hay misterios que superan la lógica y milagros que desafían la ciencia. Él había buscado al médico para salvar a su esposa, y al hacerlo, él mismo había encontrado la salvación, no en el sentido de una conversión religiosa tradicional, sino en la apertura de su espíritu a una realidad más profunda y amorosa. La búsqueda de la identidad del médico lo había llevado a una verdad trascendente, a la comprensión de que el amor incondicional y la compasión divina no son meras ideas, sino fuerzas actuantes en el mundo. La sanación de Sofía no fue solo el fin del dolor físico, sino el comienzo de una nueva existencia, una existencia de propósito, fe y un amor más grande de lo que jamás habían imaginado. La historia de Ricardo y Sofía se convirtió en un murmullo en los círculos donde antes dominaba el escepticismo. Aquellos que los conocieron antes de la enfermedad y después del milagro no podían negar la transformación. El exitoso empresario mexicano, reconocido por su astucia y su frialdad en los negocios, se había convertido en un hombre de profunda humanidad, con una historia increíble que contar. Era el testimonio de que los milagros todavía suceden, que la esperanza puede venir de los lugares más inesperados y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas del escepticismo más arraigado.
Su vida ya no era solo suya. Era una parábola moderna, un faro de luz para aquellos que buscaban significado más allá de lo tangible, una prueba de que a veces la ciencia debe dar paso a lo divino. Si esta increíble historia de fe y el milagro que transformó la vida de Ricardo te conmovió hasta lo más profundo, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. ¿Conoces tú alguna historia similar, un relato de un milagro o de una fe inquebrantable que haya cambiado tu vida o la de alguien cercano? Nos encantaría leerla. Déjala en los comentarios, porque cada testimonio construye un puente de esperanza. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas narrativas inspiradoras, que sin duda desafiarán tu visión del mundo y te recordarán el poder inquebrantable de la fe.